soy licenciado en informática, ¿ya? Mi nombre es Freddy Alanoca. Yo me acuerdo que el 80, 81 era lleno de golpes, el 79 igualmente. Entonces, después de salir bachilleres, mi idea de mí era estudiar economía. Yo me acuerdo con un compañero de curso, ambos estábamos en la fila y me dice, y yo le pregunté, ¿qué vas a estudiar? Informática. ¿Por qué? Le dije, que es la carrera del futuro. Y ese mismo rato me cambió de carrera, ¿no? O sea, la verdad no conocen ni siquiera el término de informática, pero ahora se nota nomás que el avance de la informática, el montón de rubros que tiene hace que el mundo esté cambiando, ¿no? El avance tecnológico es en informática, ¿no? Entonces vean la diferencia de conceptos, ¿no? Entonces lo que me ha animado fue eso, ¿no? Pero en principio aprendíamos cosas que ahora se llevan en el preuniversitario, por ejemplo, nos llamaban código binario, nos daban, ¿no? Primer semestre, ¿no? Me acuerdo que mi segundo semestre era sistema operativo de un gran equipo que era la PDP 1134, pero si comparamos lo que eran, estamos hablando del 81, 82, esos equipos eran mainframes. Como en el tiempo esos mainframes fueron decreciendo en su fabricación, se fueron descontinuando, y ahí irrumpió las PCs. Pero ahora, como con el tiempo lo que mandan son los mainframes, ¿no? Cómo compramos equipos servidores por cuchillas, ¿no? Pero al final en un gabinete armamos lo que son esos servidores. Entonces, esos fueron mis inicios en informática, y además con decirles que era la única carrera que existía en informática. Creo la Facultad de Ciencias Puras fue la pionera. La carrera de informática fue creada en 1972. Fue la pionera, creo, ¿no? Con unas intenciones, no sé, de querer tomar el futuro, y eso sí, han seguido muchas universidades para que creen. Hablemos de las estatales, como Cochabamba le siguió, luego Oruro, Potosí, así sucesivamente, ¿no? Entonces, obviamente por el estatus dirán, algunas son ingenierías, como Cochabamba, Tarija, y nosotros somos licenciaturas. Incluso creo el Pando, Ingeniería Informática se llama el título, ¿no? Es eso lo que me motivó. Bueno, no motivación así de que en cuarto medio a uno le han dicho que estudie eso, sino la casualidad, la buena fortuna, y ahora notamos que sin informática no hay nada. Por ejemplo, del 89 al 90 trabajé en una empresa comercializadora de minerales que se llamaba Arcomet. El sistemita que hacía era simplemente básico, ¿no? Es decir, el cooperativista traía su saco, sea de estaño u otro mineral, en kilogramos, ¿no? Vía, digamos, pruebas determinaban el grado de humedad. Entonces, el sistemita lo que hacía era calcular cuánto le íbamos a pagar, ¿no? Por ese saco de mineral. Pero lo novedoso de mí, o sea, de esa experiencia, fue que el gerente general me pidió que hagamos la central estaba en Oruro, pero los oficinas administrativos acá en La Paz. Me dijo, veamos cómo nos comunicamos. Y por primera vez vi un modem que transmitía 16K, digamos, pero era suficiente, ¿no? Todavía esas veces reportábamos un sistemita que lo botaba al Cupro, al Lotus era. Entonces esa fue mi primera experiencia, pero ya a nivel, bueno, yo he tenido la fortuna de iniciar trabajos donde no trabajaban en red, ¿no? Después me tocó trabajar en el centro igual de esa manera,
Bueno, el lenguaje de programación que se usó para la primera vez fue el DBase, ¿no? Que era un manejador de archivos, pero ya tenía los conceptos de base de datos relacional, el clásico modelo de entidad relacional. Luego vino otra herramienta que era el Foxbase. Entonces, para esa oficina me decían CRL, que era una empresa que se dedicaba a los seguros de prepago. Entonces hicimos un sistema que controlaba, como era por cuotas, entonces controlábamos las cuotas. Quien no estaba al día no debería hacer uso del servicio médico. Entonces, otra vez la central estaba en la Belisario Salinas y el hospital, la clínica estaba en la 6 de agosto. Entonces, ¿cómo comunicar? Otra vez viene el concepto de base de datos y de cliente. Entonces fue una vivada nuestra que una vez vimos a los de Cotel que estaban tendiendo un cable. Entonces lo que hicimos fue colarlo en nuestro cable coaxial. Y de esa manera ya tuvimos conexión con el vacío. Pero como verán, en Bolivia ha sido así, todo ha sido artesanal, arcaico. Es verdad que, por ejemplo, hablemos del 92, una tarjeta de red costaba de 250 a 300 dólares. Cosa que ahora está en 10 dólares, máximo 15 dólares. Entonces esa fue mi experiencia, digamos, a nivel de trabajar en empresas pequeñas. Sí, también en el 95, 96 trabajé en Bertín Amengual. En esa época se estaba capitalizando, ¿no?, las empresas bolivianas, ¿no? Entonces a mí me tocó relevar toda la información relativa, digamos, a los revalúos, ¿no? Que yo viajé a PIL, también a LA, para ver los activos que tenía. Teníamos un programita que devolvía todos los valores actuales, ¿no? Un programita que lo trabajamos también en Foxbase. Bueno, y también paralelamente hicimos un sistema para el diario, el que facturaba. La facturación calculaba, digamos, yo traía mi aviso, entonces contando las palabras se calculaba cuánto iba a costar. Bueno, eso, miren, estamos hablando del 96. Pero hubo una convocatoria en 97, era un proyecto financiado por el PNUD. En realidad era para cambiar lo que eran los sistemas para impuestos. Esa vez se llamaba Servicio Nacional de Impuestos Internos, me acuerdo, es SNII. Entonces ahí trajeron lo que era el concepto de otras bases de datos, ¿no?, de gestores de bases de datos muy grandes, ¿no? Me acuerdo que esa vez en 97 trajeron una herramienta que era el Oracle, ¿no? Que el Oracle que tenía dentro de su pool o conjunto de herramientas, tenía su diseñador, el designer, tenía su herramienta, el desarrollador, que era el developer, inclusive tenía su graficador. Era todo nativo, era Oracle, era Neto SQL, o sea, neto, o sea, no conocía. Lo único malo, bueno, en esa época era el boom. El boom fue desde el 97, calculemos, hasta el 2005. Era Dios aquel que sabía todo eso. Y yo me acuerdo, esas fueron buenas épocas, se pagaban bien. Yo me acuerdo, todavía no había obtenido el título, entonces no necesitábamos esa vez. Hasta que salió una orden del director del proyecto diciendo que si hasta el año no tienen el título, están chao. Me acuerdo, bueno, yo tuve suerte, ¿no?, de que el ex rector de la universidad era mi amigo, ¿no?, el ingeniero Rolando Campuzano. Él me ayudó, digamos, en los trámites para que pueda defender en unos 2 meses, ¿no? Bueno, yo tenía la idea, ¿no? Como era una herramienta muy poderosa, miren, estoy hablando del 97, del 98, había esa herramienta que era el designer, manejaba el concepto de proceso, el proceso por actividades, y como actualmente el concepto de BPM, o sea,
era una disciplina hace 5 años, ¿no? Pero ahora ya es el boom, digamos, todas las empresas desarrollan con la administración de procesos de negocio, ¿no? Es el BPM, y lo único que hace es repetir lo que tenía este designer versus lo que es el BPM, ¿no? Y hay herramientas que te hacen, ¿no? Es decir, el BPM es construir un flujo que va registrando todas las actividades que tiene una persona. Y es como si diera vuelta al mundo. De pronto conceptos antiguos no valorados, regresa pero con otro perfil, pero se aplica. Entonces yo trabajé del 97 hasta diciembre del 2010 en el Servicio Nacional de Impuestos Nacionales. Puedo decir ahorita así con orgullo, ¿no?, de que los sistemas que hemos hecho como de valores siguen funcionando. Valores que es, digamos, por ejemplo, cuando el Estado, tú prestas un servicio al Estado, pero el Estado te paga con valores. Y ese valor lo puedes vender como un porcentaje menos, pero ese valor te permite pagar impuestos. Entonces, ¿cómo se asociaba con la cuenta corriente? Y sigue funcionando actualmente. Vea un diseño que estaba hecho en álgebra relacional, no hay ningún problema. Yo, por ejemplo, doy clases en la carrera de Ingeniería de Sistemas. Mis materias son base de datos 2 y administración de base de datos. Siempre les digo, en 1970 surgió la SQL, las consultas estructuradas, y hasta ahora no ha cambiado. Y no creo que cambie a nivel transaccional. Entonces, lo que sí cambia es el sistema de gestión de base de datos que lo va a manipular. Si hay servidores que cuestan $1 millón, $2 millones solamente para hacer tratamiento de información. Por ejemplo, ahorita yo estoy trabajando en la entidad ejecutora AGNB. Hemos comprado servidores más chiquitos porque nuestras transacciones no son como, por ejemplo, la de impuestos. Ahorita impuestos debe tener 350,000 contribuyentes. Dado un momento, incluso me acuerdo, calculábamos, en una instancia de segundo teníamos como 5,000 concurrencias, ¿no?, usuarios queriendo grabar. Obviamente eso no sigue siendo chiquito de lo que puede ser una telefónica, ¿no? Una telefónica, no sabemos ahorita cuántos están hablando. O sea, yo intento llamar, si soy prepago, la telefónica me tiene que devolver el saldo. Si tengo saldo, me da línea. Si no me da saldo, que no tengo crédito. Entonces, si hablamos de Bolivia, que tenemos 10 millones, asumamos unos 8 millones de teléfonos, debe haber un pequeño segmento que debe estar intentando, ¿sí?, cómo los sistemas transaccionales, como los gestores de base de datos van trabajando, ¿no? Entonces, básicamente ese trabajo de impuestos nacionales fue, como le diría, hemos hablado del Oracle, que tiene su aplicativo y su designer, ¿no? No tuvo vigencia mucho tiempo, hasta que en el 2004, bueno, se tenía que hacer los sistemas vía web. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que era el ILACO, lo que es el Sigma, ellos trabajaban, su sistema sigue funcionando, pero es muy caro. Su infraestructura es muy cara. Por ejemplo, para hacer uso del Sigma, yo tengo que tener instalado el Netscape. O sea que probablemente muchos de los estudiantes ni lo deben conocer, o es parte de la historia, ¿no? Entonces, si no tiene el Netscape, no funciona y trabaja sobre un VPN. Entonces, muy complicado, inclusive acá en la entidad, nuestro VPN tiene que ser de Intel. Está bien. El Estado es estratégico en ese tema, ¿no? Solo consumir lo que es del Estado. Entonces, como verán, yo trabajaba así en pleno desarrollo hasta el 2006, ¿no? Hasta que el 28 de noviembre del 2006, el entonces presidente, el doctor Amicio Cáceres, me nombró gerente de la Gerencia Nacional de Informática, GETIC, y Gerencia Nacional
de telecomunicación e informática, ese era el nombre, ¿no? Me nombró estuve hasta el 17 de enero del 2010, en todo ese tiempo. Entonces, en esa mi gestión fue que los sistemas, se dio el inicio al nuevo concepto que era la oficina virtual. Yo me acuerdo incluso un periodista, ¿dónde va a estar la oficina virtual?, preguntó. No sé, todavía no entendían qué era el concepto del ciberespacio, ¿no?, que era la triple W, ¿no? Entonces, ¿dónde va a ser su oficina?, decían. Ese año, el 2009, lo definimos, ¿no? Y ahora, Impuestos trabaja sobre una oficina virtual. Todos sus sistemas están intentando correr sobre el web. Entonces, como verán, es la evolución que han sufrido, hablamos de los sistemas informáticos, ¿no? Es a veces muy lento, como ocurrió del 97 al 2005, digamos. Pero ahora, a partir de esa fecha, cualquier tecnología se descontinúa muy rápido, demasiado rápido, ¿no? Pero lo que no cambia es el concepto de base de datos y la programación orientada a objetos. Es eso lo que no cambia. Todo está a base de eso. Entonces, cualquier estudiante, por más que tenga el concepto, digamos, de eso, que tenga ese concepto, viene una nueva herramienta, le va a ser fácil, ¿no? Claro, lo más importante que es saber el inglés, ¿no? Pues el inglés la literatura ya viene todo en inglés. Entonces, siempre yo digo a los estudiantes de la carrera de sistemas, están pasando clases de inglés. Un día ellos hablan en inglés, no sé si lo entendieron. Entonces, vean, ¿no? Ese, digamos, es mi experiencia. Ya son muchos años, pero miren, yo trabajé mucho tiempo con el Oracle. Es bien difícil. Ahorita estamos trabajando con el SQL Server. Entonces, la sintaxis es un poco distinta. Digamos, el Oracle maneja más la memoria y el SQL Server intenta hacerlo. Entonces, no hay punto de comparación. Entonces, como se ve, digamos, para un profesional que se ha dedicado mucho tiempo al desarrollo, a veces le es un poco ¿por qué digo le es un poco difícil? Esto es una entidad muy chiquita, apenas unos 4, no tienen que saber de todo. Pero en impuestos nacionales, bueno, pues ahí se programaba por capas, ¿no? Yo tenía la capa de presentación, la capa de negocio, la capa de base de datos. Entonces, cuando había la capa de base de datos, yo no tenía que saber mucho de base de datos. Lo único que tenía que saber es cuál es la estructura de mi tabla y listo, ¿no? En resumen, ese sería todo mi perfil, mi experiencia. Tal vez. Hay entidades que son grandes, ¿no?, como Servicio de Impuestos Nacionales. Entonces, Impuestos Nacionales tiene pues su estructura, tiene gerencias que son sustantivas y gerencias de apoyo. Entonces, nuestra gerencia, bueno, no cambia el concepto, sigue siendo, todo lo que es TIC es de apoyo. Entonces, una entidad que se precie como Impuestos Nacionales o cualquier banco tiene su estructura. Entonces tiene su departamento de control de calidad, departamento de desarrollo, departamento de ingeniería de software, o sea, los arquitectos, digamos, ¿no? Después tiene su departamento de base de datos, sistemas operativos y de redes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Hemos hablado de las gerencias sustantivas. Las gerencias sustantivas eran las que generaban el negocio. Por decir, vamos a crear un nuevo impuesto, ¿no? Ellos explicaban cómo va a ser el nuevo impuesto, a qué abarca, todo eso. Entonces ellos hacían la definición conceptual. Digamos, yo quiero que sea así, el clásico, ¿no? Ellos decían qué. Ellos decían qué. Entonces, cuando nos traían, teníamos un departamento que se llamaba Ingeniería del Sistema, que traducía y que diga cómo lo vamos a hacer.
Entonces, una vez que se ha aceptado el cómo por el usuario, entonces se hacía la definición conceptual. La definición conceptual es, digamos, más trabajo del usuario, lo llaman experto de la gerencia sustantiva, con el departamento de ingeniería de sistemas, ¿no? Entonces se elaboraba un documento, ¿no? Un documento donde se especificaba, digamos, todos los objetivos, digamos, ya dejemos la parte teórica, ¿no? Digamos, el marco legal, todo, ¿no? Pero el documento principal era el cómo, o sea, por decir, para que me muestre determinada casilla, ellos decían, haga esto, A es igual a B menos C. Entonces, el Departamento de Ingeniería de Sistemas planteaba desde su óptica, ¿no? Bueno, hay que ver ahí, ¿no? Como ha cambiado tanto, digamos, las herramientas, tú podías haber utilizado distintas metodologías. Por ejemplo, el Oracle trabajaba en cascada, es decir, ingeniería de requerimientos, análisis, diseño, construcción, pruebas, integración y puesta en producción. Básicamente todo sigue lo mismo, solamente que es el tiempo, ¿no? Entonces había aplicativos que no podían tener ese tiempo, sino que por decir, digamos, el presidente decía que este impuesto sirve para esto. Inmediatamente elaboraban la parte legal y eso ya tenía que estar, ¿no? Entonces no había documento que resiste eso, entonces se utilizaba lo que era lo clásico, programación extrema. Entonces la programación extrema en sí dice que tú tienes que trabajar, a tu lado tiene que estar el usuario experto, el que te dice cómo, y a tu lado tiene que estar el que hace la prueba, o sea, las pruebas unitarias, ¿no? Te decía eso, ¿no? Entonces, y en sí, lo que te dice esta metodología, que no es importante la documentación, lo que es importante es el código del programa, que en sí resultaría la documentación. Entonces hay que ver desde qué punto de vista, ¿no?, va a surgir el desarrollo, ¿no? Ahora incluso hablemos del Scrum, por decir, que es algo, no es nuevo en el mundo, pero acá en Bolivia es nuevo, ¿no? El Scrum es como tal, se define que no es una metodología, sino que es un workflow, se define, es un marco de trabajo. Entonces, donde tú ahí, digamos, si yo voy a elaborar, digamos, determinados requerimientos, quiero esto, ¿no? Se tiene un product owner. El product owner, vean, solo son conceptos. El product owner es el usuario, el que dice qué cosa quiere. Pero este product owner está hablando a nombre de otro, ¿no? Están hablando a nombre del dueño, por decir, los stakeholders, digamos, ¿no? Está hablando a nombre de ellos. Entonces dice que quiero. Entonces se reúne con el Scrum Master. El Scrum Master maneja un equipo de desarrollo, ¿no? Entonces con el Scrum Owner, con el Scrum Master definen cómo va a ser. Una vez que definen todo eso, ya va al desarrollo, ¿no? Y el equipo de desarrollo tiene su propio jefe. La misma metodología dice, ¿no?, que una vez que se arranque el proyecto, por ejemplo, dice, ¿no?, es una comparación que siempre hacíamos nosotros. Me olvidé un tema, ¿no? Estuve del 2012 al 2013 hasta, sí, en el proyecto MASI, que es un proyecto que intenta que todas las actividades del Servicio de Impuestos Nacionales sea por proceso, ya no la función, cambia el concepto. Ahorita todos somos contratados y realizamos determinada función, pero la idea es que haya un proceso y seamos parte, como el proceso tiene un montón de actividades, seamos parte de alguna actividad o de muchas actividades, ¿no? Es el concepto, ¿no?, ya que la gente trabaje ya por proceso. Entonces, yo me acuerdo de eso, ¿no? Estuve 2 años definiendo conceptualmente lo que eran recursos humanos, ¿ya?
tenía dos módulos importantes, que era el de administración y control, y el otro el de dotación. Entonces ahí, de manera empírica, empezamos a aplicar lo que era el Scrum. Me acuerdo, yo era el Product Owner, y entonces no estábamos muy embebidos en lo que hacían ellos. Yo los veía reunidos, ¿no?, al equipo de desarrollo. Y entonces, yo haciendo una analogía, están construyendo ahí el edificio en la Avenida del Poeta, las 3 torres. Y también todos los obreros se reunían a las 8 de la mañana. Están haciendo su daily, decían. Entonces, de la misma manera, en desarrollo de sistemas, como haciendo analogías, también tenían que hacer su daily, por decir, en esas reuniones de 5 a 15 minutos, los desarrolladores tienen que quejarse al Scrum Master, le llamaremos entre comillas, o informar qué ha pasado, qué han hecho ayer, qué van a hacer hoy día, ¿no? Esa era la misión. Y si han tenido problemas, ¿no?, o sea, arreglar, ¿no? Para eso era. Entonces, vean cómo son las metodologías, pero esta metodología no es, a mi criterio, no es tan bueno para oficinas pequeñas, o sea, entidades pequeñas, ¿no? Eso lo noto acá en la entidad que estoy desde diciembre del 2013. Somos muy pocos y aquí ninguna metodología vale. Si hay un error que sale, tenemos que agarrar a arreglar sin definición ninguna, siguiendo lo que dice, o probablemente se nos fue en la ingeniería de requerimiento algo, entonces que sí hay que arreglar, y ya tiene que estar para determinado momento. La clásica, ¿no? Cuando se trabaja en esta profesión, uno sabe cuándo entra, pero no sabe cuándo sale. Entonces vean, ¿no?, las metodologías sirven dependiendo para determinado lugar o para otro lugar. Ese es, ¿no? Correcto. Bueno, habiendo sido bastante amplio, digamos, en algunos criterios, tal vez en esta parte de la entrevista nos interesaría también conocer algunos de tus pareceres. Tú ya has comentado la gran experiencia que tienes como profesional trabajando en este campo, y nos interesaría también conocer, decía, pareceres. Estás trabajando en una entidad gubernamental en este momento. Esa perspectiva como profesional, si nuestras autoridades gubernamentales, sean locales, de gobernación, si están haciendo lo suficiente, digamos, para que este campo de la automatización, de la informatización, sea llevada coherentemente, correctamente, digamos, con el avance que todo el mundo tiene también. ¿Tienes algunos pareceres respecto a esos elementos? Sí, hay uno principal, ¿no?, que restringe a todos en el ámbito, o sea, estatal, le llamaremos, ¿no? En noviembre del 2013 se ha aprobado la reglamentación, ¿no?, para el uso del software libre, donde dicen, ¿no?, que todas las entidades en un plazo de 7 años tienen que entidades públicas tienen que trabajar con software libre. Pero, como digo, no hay un pero, ¿no? Pero las entidades estratégicas, o sea, previo informe, no pueden hacer uso del software libre. Entonces no hay, digamos, algo que obligue a que el Estado, o sea, otra vez, valga la redundancia, obligue a las entidades públicas a cambiar su sistema. Es verdad, ¿no?, que hay sistemas pequeños como el de correspondencia, que están libres, creo, en el ATSIP. Inclusive sabemos, ¿no?, de que en el mes de agosto el EGGP, es la Escuela Estatal Pública, va a dar una especie de diplomado, no, más que un diplomado, incluso pareciera que fuese una especie de maestría sobre el software libre, ¿no? Bueno, al final siempre está agarrando máximo orientado a Hertz, lo que es Java. Ahí dicen, ¿no?, que van a llevar Debian y todo eso. Más de eso no hay por parte del Estado, más de eso no hay. En realidad, en el desarrollo de software, lo más importante, como el software corre sobre equipos,
y un equipo tiene un sistema operativo y sobre el sistema operativo instalamos un sistema de gestión de base de datos. El tema es que no hay mucho soporte en el software libre. Al final es muy caro. Lo que el Estado debería crear es una escuela donde esté formando a los profesionales para que puedan dar soporte en los distintos sistemas operativos, ¿no? Porque el único fuerte que en algunas herramientas de desarrollo el software libre es el sistema operativo, es su fuerte, pero es muy caro el soporte, no hay muy poca gente que conoce. Entonces el Estado en ese aspecto tiene nula participación, sería conveniente pedir todo eso, ¿no? Entonces, muchas entidades se inclinan por el software propietario porque cuando uno compra le brindan el soporte, inclusive, ¿no? Entrando a los foros hay cualquier cantidad, tengo este problema y le contestan miles sobre la solución de ese problema. Entonces sí hay que exigir al gobierno que se tenga una política de mayor alcance y que pueda, digamos, yo me acuerdo del 2007, estuvimos hablando de eso cuando yo estuve de gerente, algún rato van a llegar a software libre, como en Brasil, decíamos. Bueno, se dio en 2013, después de 6 años, entonces nosotros veíamos que nosotros deberíamos tener nuestro propio laboratorio que esté desarrollando, practicando los distintos problemas que podíamos tener con el software libre. Entonces, si hablamos de un laboratorio, una especie de... Sí, es caro, ¿no? Hay que tener por lo menos 5 profesionales que estén experimentando. Y como se ha visto en las universidades estatales donde se explota es el software libre, ¿no? Está bien, pero mi criterio está mal, ¿no? Porque todo lo que es privado es software propietario, ¿no? Y estamos haciendo que los profesionales no estén preparados para el mercado. Tal vez en esa misma línea, algunos comentarios referidos a lo que están haciendo las universidades, tanto públicas como privadas, digamos, ¿no? Por ejemplo, ha habido el año pasado, o este año no me acuerdo, donde hubo ese de las universidades, una expo de ciencia, creo, ¿no? Yo veía, ¿no?, de que, por ejemplo, de la UPEA presentó una especie de un dron submarino, no sé si está bien el concepto, ¿no? Pero había uno que ha ganado, ¿no? Un dron maldito presentó, pero si nos fijamos, todo eso es para comprar, aquí es cuestión de billete. Entonces lo que la universidad tiene que hacer propio suyo algún proyecto para demostrar, hablamos de la UPEA, ¿no? Yo siempre dicté clases en la UPEA, no quiero dictar clases en las privadas por ideales, ¿no? Dicto en la UPEA por ese tema, ¿no? Entonces yo había propuesto en el consejo de carrera de que hagamos un gran proyecto, es decir, pongamos nuestro POA para que haya un robot subiendo las gradas. Todos aplaudieron, pero llegado el momento, no hay pues, no hay. Entonces de ese tipo tiene que encargarse la universidad, tener un buen presupuesto y todos los componentes hay en el mercado. Solamente es unir piezas y ¿de dónde está el fuerte? Están los programas, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Entonces la universidad no tiene, digamos, el DICIT, por ejemplo, creo que no tiene un buen norte, ¿no? Debería fijar el, bueno, como PEA vamos a hacer esto, ustedes electrónicos hagan esto, ustedes esto y así, sucesivamente. Pero tiene que ver la plata, ¿no? Yo creo que si miramos bien, potencialmente, queramos o no, especialmente en el Alto, acá en La Paz hay muchas empresas textileras, ¿no? Ahí deberían meter fuerte y entrar a automatización. Pero eso se hace con un presupuesto fuerte, ¿no? Entonces la universidad creo está más en otros temas que no son los plenamente académicos, ¿no?
que ahorita no tenemos como universidad así un proyecto que digamos podamos mostrar a la sociedad alteña, paseña, esto hemos hecho, pero yo creo que estamos a tiempo para cambiar. Correcto. Tal vez para ir cerrando la entrevista que estás compartiendo con nosotros, siempre el capital humano es lo que debemos cuidar y todos lo cuidan. Quisiéramos unas palabras para los jóvenes que tal vez están entusiastas en dedicarse a este campo fantástico que es de la tecnología, el desarrollo de software. Quisiéramos escucharte algunas palabras. Bueno, no, siempre manejo un concepto. Si no puedes programar, cámbiate de carrera. Entonces, el hecho de programar solo hablaré de lo que es el ingeniero de sistemas. Trabajo para siempre vamos a tener, ¿no? Entonces, siempre les he dicho que busquemos más allá de nuestras fronteras, ¿no? Un sueldo mínimo que se gana es de $1.500, ¿no? Yo creo que para nuestro mercado eso sí es bueno, ¿no? Mínimo hablemos, ¿no? Entonces, por eso el tema de la tecnología es tan cautivante y tan interesante que se meten, ¿no? Y los mejores sueldos son de esta rama, los mejores sueldos. Obviamente hay partes ejecutivas, pero si vamos al lado privado son familiares nada más. Donde uno puede crecer es en el tema tecnológico, ¿no? Entonces somos muy requeridos, eso es lo que hay que decir, muy requeridos. Cuando se demuestra que sabemos algo, donde sea uno encuentra trabajo. Yo creo que jóvenes, señoritas, sería conveniente que lo repiensen y han de tener un buen futuro. Gracias. Muchísimas gracias por tu entrevista.